La temperatura es un factor importante, una de las variables más importantes que se deben monitorear, medir y si se puede controlar en un proceso de fermentación de café. Y la pregunta que más realizan aquí en el canal es ¿cuál es la temperatura ideal? ¿A qué temperatura debe hacerse la fermentación de café? Quiero darte la bienvenida a este canal, Conocedor de Café. Mi nombre es Alejandro, ya nos conocemos. Te voy a agradecer que te suscribas si no lo has hecho para ir a hacer crecer esta comunidad de conocedores de café y seguir intercambiando opiniones sobre cómo mejorar la calidad en nuestros lotes de cafés diferenciados. Cuando hablamos de temperatura, recordemos que vamos a referirnos principalmente a la temperatura de la masa de la fermentación, es decir, de la cereza del café si estamos haciendo una fermentación en fruto, o del grano de café si estamos haciendo una fermentación con el café ya despulpado. Pero siempre vamos a medir esta masa de café y esa es la temperatura que vamos a monitorear. Por supuesto que la temperatura ambiente va a ser un factor fundamental para controlar o para saber cómo va a impactar nuestro proceso de fermentación. Uno de los inventos que más ha transformado e impactado a la humanidad ha sido el refrigerador o la nevera, como se conoce en muchos países. Y esto ha permitido evolucionar la manera de alimentarnos. ¿Cuál es el aporte? ¿Qué es lo que hace un refrigerador o una nevera a nuestros alimentos? Ralentiza el proceso de fermentación, lo hace más lento. Al contrario, si dejamos productos fuera de la nevera o del refrigerador a temperatura ambiente, normalmente vamos a pensar que estos productos se van a descomponer. Y en realidad lo que realmente ocurre es se acelera el trabajo de los microorganismos cuando tienen como condiciones una temperatura superior que les permite tener una actividad mucho más dinámica. Entonces, ¿por qué la temperatura debe medirse y cuáles son las condiciones ideales para iniciar una fermentación? Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, pero definitivamente una de ellas es el momento, la altitud a la cual vamos a hacer nuestro proceso de fermentación y las condiciones o lo que queremos lograr con el proceso de fermentación. Recordemos que aquí en el canal yo he mencionado que el estándar, el tiempo generalmente aceptado para procesos de fermentación van de 24 a 72 horas, es decir, de 1 a 3 días. Idealmente muchos especialistas hablan de 48 horas. Pero ¿qué es lo que determina estos 3 días? Porque a veces podemos ver que en algunas etiquetas de café estamos hablando de fermentaciones prolongadas que pueden llegar hasta 100, 200 o 400 horas. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿O qué es lo que debió ocurrir ahí? Para fermentar café con fines de desarrollar perfil sensorial, la recomendación es que la fermentación tenga una temperatura entre 20 grados centígrados y 24 grados centígrados. ¿Esto por qué? Porque esa es la temperatura donde las bacterias y levaduras que necesitamos para impactar el perfil sensorial del café se desenvuelven de mejor manera. Otra de las condiciones que hay que tomar en cuenta y es muy importante es que no haya mucha variación de la temperatura durante el proceso de fermentación. Podemos, por ejemplo, empezar nuestra fermentación al mediodía con un poco más de calor en condiciones en las cuales nuestro lote o nuestras bolsas de Grain Pro o nuestro tanque de fermentación o nuestra caneca o tambo donde estamos haciendo la fermentación está expuesta al calor del medio ambiente y en la noche hay lugares en los cuales la temperatura baja drásticamente y esto va a impactar también a la temperatura del proceso de fermentación que tenemos en nuestro recipiente. Entonces, ¿cómo corregir esto? Siempre hay que tener en cuenta a qué hora vamos a iniciar la fermentación. Y lo ideal es que la fermentación, una vez que hayamos establecido cuál es la temperatura del medio ambiente y cuál es la temperatura que puede alcanzar a cierta hora del día, lo ideal es que la fermentación
comience más o menos al mediodía hasta las 3, 4 de la tarde para que tenga condiciones adecuadas, favorables para iniciar la etapa de fermentación. Aquí te voy a dejar las fases también, si tienes alguna duda, cuáles son las fases de la fermentación que tenemos que tener en cuenta. Lo importante que quería compartir es tener en cuenta el rango de fermentación ideal entre 20 y 24 centígrados. Esto nos va a permitir que la fermentación evolucione. Si nosotros bajamos la temperatura de nuestro proceso de fermentación, lo que va a ocurrir es la vamos a hacer más lenta. Y al hacer más lenta, la vamos a poder extender un poco más en el tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a saber que la fermentación es muy rápida o muy lenta? Pues sencillamente monitoreando el pH, monitoreando el nivel de acidez de nuestro proceso de fermentación. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son las variables que hay que medir. No importa si estamos haciendo una fermentación espontánea, pero poder experimentar con algunos equipos de inversión mínima y poder controlar lo que está ocurriendo en nuestro proceso de fermentación. Finalmente, me gustaría solo hacer una recomendación: cómo se controla la temperatura si no tenemos un equipo, un bioreactor con un cinturón que puede controlar, que puede permitir el control de la temperatura durante el proceso de fermentación. La utilización de agua puede ser también una forma de bajar la temperatura en caso de que nuestro proceso de fermentación esté presentando una temperatura demasiado alta, mucho más alta de lo que nosotros deseamos. ¿Cómo vamos a saber que la fermentación está ocurriendo? ¿Cuándo vamos a saber que ya es suficiente 72 horas o 48 horas? El nivel de acidez nos va a indicar cuál es la evolución del proceso de fermentación. Si la acidez empieza a descender gradualmente, quiere decir que la fermentación está ocurriendo en condiciones óptimas. Si la acidez no cambia, quiere decir que la fermentación probablemente la temperatura está muy baja y no hay actividad de los microorganismos. Si la fermentación varía, cambia, es decir, cae, normalmente podría en fermentación de café bajar más o menos de un pH 6 a un pH 4 en muy poco tiempo. Eso quiere decir que nuestro proceso de fermentación fue muy rápido, lo que no quiere decir que fue malo, pero hay que tener también esta atención de monitorear, porque probablemente la temperatura fue muy alta y la fermentación ocurre de una manera muy rápida, o también puede ocurrir que había suficiente sustrato y suficiente actividad microbiana para llevarnos a nuestro objetivo en términos de acidez y detener en ese momento la fermentación. Pues muchas gracias por ver este contenido. Si te gustó, te agradezco que nos regales un like para que el algoritmo pueda mostrar este video a más personas interesadas en conocer sobre calidad de procesos diferenciados en café. Muchas gracias.